Esta es una historia real, ocurrida en México en el año 1983, aunque fue modificada para poder ser contada sin revelar identidades y con el objetivo de transmitir una experiencia verdaderamente impactante. Te pido que te suscribas a este canal y dejes un me gusta para que más personas también puedan escuchar esta increíble historia. Y también dejes un comentario contándonos desde dónde la estás escuchando. Una mujer embarazada, sola y sin más opción que sobrevivir, pasó 27 días dentro de una cueva oscura, tras un hecho traumático del cual nadie imaginó que saldría con vida. Lo que encontró allí dentro cambiaría su destino para siempre. No fue únicamente una lucha contra la oscuridad ni contra la desesperación, sino contra algo que parecía vivir silenciosamente bajo la tierra desde hacía mucho tiempo. Y esta historia, reconstruida a partir de su propio testimonio, demuestra que existen lugares donde la vida se mezcla con lo inexplicable. Un relato de resistencia, dolor, misterio y un final que nadie pudo prever. Lo que ella vivió no fue humano, y aún así, fue real. María tenía 26 años y estaba embarazada de 6 meses cuando su vida se quebró de un momento a otro. Su esposo había desaparecido durante disturbios locales y la pequeña comunidad rural donde vivían quedó en silencio absoluto. No había leyes, no había protección, solo miedo. Cuando un grupo armado se aproximó a su casa durante la noche, tuvo que huir sin poder llevar casi nada. Corrió sin dirección fija, guiada únicamente por el instinto de proteger a su hijo aún no nacido. Tras horas entre árboles y rocas, encontró una abertura negra entre montículos de piedra. Una cueva. No la vio como refugio, sino como la única opción que podía salvarla. Sin pensar más, entró. La humedad del lugar era fría como metal recién afilado, y el olor era antiguo, como si el aire no se hubiera movido allí en siglos. Cada paso levantaba un eco que parecía multiplicarse y regresar como una respiración enorme, lenta e indiferente a su presencia humana. María se detuvo varias veces para escuchar, creyendo que oía pasos detrás de ella, pero siempre era solo el sonido de su propia huida, repetido por las paredes. No tenía nada con qué iluminar el camino, excepto el brillo pálido de la luna que desapareció apenas avanzó unos metros. Allí dentro, el mundo dejó de tener forma, y comenzó el primero de sus 27 días. La primera noche fue la más difícil, porque el miedo seguía vivo en cada músculo de su cuerpo. No sabía si sus perseguidores aún la seguían, si entrarían en la cueva o si la esperaban afuera. Se sentó apoyándose en una piedra fría, abrazando su propio vientre y rogando para que el bebé no naciera allí. Casi no durmió, pues cada sonido parecía más cercano, como piedras arrastrándose, gotas cayendo, o algo moviéndose muy lentamente. En ciertos momentos estuvo segura de escuchar una respiración profunda detrás de ella, pero cuando se giraba, no había nada más que oscuridad eterna. La cueva parecía viva, y, observándola, en el segundo día, al despertar en la absoluta oscuridad, María sintió que necesitaba encontrar agua o moriría rápidamente. La garganta estaba seca y la respiración pesada, como si inhalara polvo acumulado durante siglos. Caminó palpando las paredes, intentando recordar el camino que había hecho en la oscuridad la noche anterior. A cada paso, el suelo parecía distinto, más áspero, más inclinado, más profundo. Los ecos de sus manos tocando la roca cambiaban, como si la cueva tuviera partes huecas y otras completamente macizas. Entonces escuchó algo que parecía correr entre las piedras náhuatl. Siguió el sonido y la encontró. Era un hilo diminuto de agua que escurría por una grieta en la roca, pero fue suficiente para reunirlo en su mano y beber. El agua tenía sabor a hierro, pero también a vida. Allí lloró en silencio, porque comprendió que no saldría de la cueva pronto. Si los hombres que la perseguían estaban vivos, aún estarían cerca. Si estaban muertos, nadie iría a ayudarla. Entonces, decidió resistir. Habló con su bebé como si él pudiera escuchar cada palabra. Le dijo que sobrevivirían juntos, y en ese instante, la cueva pareció respirar más hondo, como si respondiera a una promesa que nadie entendería después. Durante las primeras horas sola allí, María notó algo aún más inquietante. No estaba completamente en silencio. En alguna parte profunda, había algo moviéndose. A veces eran como rocas arrastrándose, otras como un golpe distante, como si algo gigantesco estuviera cambiando de posición muy por debajo de ella. No eran animales, no hacían sonidos naturales. Su respiración se aceleraba cada vez que aquel ruido regresaba. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más comprendía que aquello no quería atacarla. Solo existía allí
y ella había invadido su territorio. No sabía si era una presencia humana, animal o ninguna de las dos. El tercer día comenzó con dolores intensos en la espalda y las piernas, resultado de dormir sobre rocas duras y caminar largas distancias en la oscuridad. Aún así, algo en ella empezó a cambiar. El pánico inicial fue reemplazado por un estado de alerta consciente. Ya no lloraba, ya no gritaba, solo respiraba despacio y escuchaba. Cada ruido tenía un significado. Cada variación en el eco indicaba una modificación en el espacio. La cueva se convirtió en parte de sus sentidos. Aprendió a contar sus pasos para no perderse, a reconocer zonas por el olor del aire, más húmedo, más seco, más frío. Se estaba adaptando. Ese mismo día escuchó algo distinto, un sonido rítmico, continuo, como gotas cayendo sobre un objeto metálico, pero allí dentro no había metal. Siguió el sonido, guiándose por las paredes y por el eco que parecía aumentar o disminuir como una brújula primitiva. Llegó a una galería estrecha y avanzó de lado para pasar. El sonido se hizo más fuerte. Al final del corredor, vio un tenue resplandor reflejado en las rocas. No era luz solar ni fuego, era fosforescencia natural que emanaba del techo, como si las piedras estuvieran vivas. Aquel era el primer indicio de que la cueva guardaba más que oscuridad. Al iluminar el entorno con aquella luz suave, María vio marcas en las paredes. No eran inscripciones recientes, sino dibujos tan antiguos que parecía que habían sido grabados cuando la roca aún era joven. Había símbolos circulares, figuras humanas estilizadas, formas desconocidas con ojos grandes y cabezas alargadas. La cueva no era solo un refugio natural, era un lugar usado por alguien mucho antes de que ella naciera. Quizás siglos, quizás milenios. Sintió un vértigo profundo al imaginar que estaba pisando el mismo suelo que pisaron personas antiguas, o algo aún más perturbador en seres antiguos que no eran humanos. Extendió la mano y tocó una de las grabaciones en la pared. La piedra estaba caliente, como si tuviera sangre corriendo por dentro. Retiró la mano de inmediato, asustada, pero notó algo todavía más increíble. La piedra palpitaba levemente, como un corazón latiendo despacio. No era posible. Nada vivo crece en el subsuelo de esa forma, pero ella lo sintió. Era real. O su mente, cansada, hambrienta y aterrada, había creado sensaciones fantasmales. Apoyó el oído y escuchó algo que no debería existir, a una vibración, como si algo vivo, gigantesco y antiguo estuviera dormido allí, y ella, una intrusa frágil, respirando sobre su cuerpo silencioso. El silencio regresó repentinamente, como si algo hubiera escuchado sus pensamientos y se hubiera replegado. María se alejó de la pared y se sentó en el suelo, intentando controlar su respiración. Sabía que, fuera lo que fuese, no había sido creado para que ella lo entendiera. Sin embargo, no sintió un peligro inmediato. Sintió algo completamente distinto, como si estuviera siendo observada y analizada. No como presa, sino como visitante. Tal vez la cueva estuviera eligiendo permitir que se quedara. Su única oportunidad de sobrevivir dependía de ese pacto silencioso entre una mujer desesperada y algo que nadie afuera creería que existía. Algo vivo, sin ser visible. Sus pensamientos fueron interrumpidos por algo que se movió detrás de ella. No fuerte, pero lo suficientemente cerca como para obligarla a girar de inmediato. La luz fosforescente no iluminaba lo suficiente como para mostrar quién o qué estaba allí. Solo una sombra irregular sobre la roca. No se escuchaba respiración, pero el aire pareció cambiar, hacerse más denso. María permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera ser una provocación. Entonces, sin advertencia, el sonido desapareció. La sombra se desvaneció, y ella quedó sola otra vez, sabiendo que no estaba sola. María permaneció inmóvil durante largos minutos, con la respiración suspendida y las manos apoyadas en el suelo húmedo, intentando entender si aquello había sido real o solo una proyección de una mente exhausta. La cueva seguía silenciosa, densa, pero viva. Ya no había sombra, no había pasos, solo el sonido distante de gotas cayendo en algún punto desconocido. Sintió al bebé moverse dentro de su vientre, y eso la trajo de vuelta a la conciencia. No podía entregarse al pánico. Necesitaba sobrevivir. Necesitaba encontrar un lugar seguro para descansar. Se levantó despacio y comenzó a avanzar nuevamente por el pasillo, iluminado por la roca fosforescente, con el corazón acelerado y la sensación de estar siendo observada. Después de algunos minutos de caminata cuidadosa,
encontró un espacio más amplio, como una cámara natural, en el interior de la caverna. A diferencia de otras áreas, allí el aire parecía menos pesado, más frío, como si aquel lugar estuviera más cerca de la superficie, aunque aún completamente cerrado. Observó marcas en el suelo que parecían arañazos profundos, como si una criatura enorme hubiese pasado por allí mucho tiempo atrás. Intentó no imaginar qué podría haberlos causado. Encontró una piedra plana y baja, casi como una mesa natural. Se sentó, inclinando la cabeza hacia atrás. Por primera vez en días pudo respirar sin desesperación, pero el alivio no duraría mucho. El sonido volvió, aún distante, pero inconfundible. Un arrastre grave, pausado, casi como algo enorme moviéndose lentamente en las capas más profundas de aquella montaña. Pero había algo diferente esta vez. No parecía indiferente, parecía acercarse. María se puso de pie instintivamente, con el cuerpo temblando y la mente dividida entre huir o esconderse. Pero no había dónde esconderse, y huir sin luz era prácticamente una sentencia de muerte. Se apoyó en la pared, intentando escuchar con claridad. El sonido se intensificó, se detuvo, y entonces un silencio absoluto se extendió, como si la cueva contuviera la respiración junto con ella. Algo estaba allí observando, esperando. Fue entonces cuando una brisa suave tocó su rostro. Imposible. Allí abajo nadie más podría traer aire nuevo de esa forma. La sensación era casi humana, como si alguien hubiese pasado la mano levemente sobre su piel. María miró a su alrededor, sin ver a nadie. Sintió un escalofrío recorrer su columna y tragó saliva. El bebé se movió de nuevo, como si pudiera sentirlo todo. Colocó la mano sobre el vientre y susurró que nada le pasaría. El silencio se mantuvo. La brisa volvió, esta vez viniendo de un túnel más pequeño, a la izquierda. No podía ignorarlo. Era como un llamado. Sin otra decisión posible, María siguió el túnel estrecho, apoyando las manos en las paredes para no caer. La temperatura variaba ligeramente en cada tramo, a veces más fría, a veces más cálida, como si pasara por zonas con vida subterránea dormida. Intentó mantener la mente enfocada en el próximo paso, y no en lo que pudiera estar observándola desde lejos. El túnel finalmente se ensanchó, revelando otra cámara. Esta vez había algo en el centro, un pequeño círculo de piedras, todas cubiertas por la misma luminiscencia natural que había visto antes. Sobre el suelo, un polvo fino blanco que parecía pulsar suavemente, como si también respirara. La cueva se volvía cada vez más inexplicable. María se arrodilló con cuidado y pasó los dedos por el polvo luminoso. Era fino como jerina, pero al tacto tenía un leve calor orgánico, como algo vivo pero inmóvil. Cuando retiró la mano, el polvo continuó brillando y, al parecer, se pegó ligeramente a su piel. Intentó sacudirlo, pero no se desprendió. Se acercó de nuevo al círculo de piedras y percibió marcas grabadas en ellas. Símbolos circulars, espirales, formas humanoides alargadas, exactamente como las que había visto antes en las paredes. Aquello parecía un altar. ¿Pero altar de quién? ¿Dioses antiguos? ¿Pueblos extintos? ¿Algo no humano? De pronto, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si la temperatura dentro de la cueva hubiese caído bruscamente. Al mismo instante, sintió un leve peso sobre los hombros, como una presencia invisible, acercándose por detrás. Se giró de inmediato, pero no vio nada más que oscuridad. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. El ambiente parecía más denso, más cargado, como antes de una tormenta. Su instinto maternal gritó dentro de ella que corriera, pero ¿a dónde? No había salida conocida, no había mapa, solo aquel espacio simbólico que parecía haber esperado siglos por alguien vivo para presenciarlo. La cueva la había elegido, y ahora cobraba algo a cambio. Fue entonces cuando escuchó un sonido nítido detrás de ella. 3 golpes secos, como si algo grande hubiese tocado la roca con fuerza. No parecía amenaza, parecía advertencia. María respiró hondo, cerró los ojos y permaneció inmóvil, intentando comprender qué quería aquella entidad, criatura, o lo que fuese, de ella. El silencio volvió nuevamente, pero ahora era distinto. No parecía vacío, no parecía lleno, como si alguien estuviera allí, de pie, esperando que ella tomara la siguiente decisión. Nunca en su vida se había sentido tan pequeña, tan consciente de su fragilidad humana, y aún así, tan decidida a sobrevivir. Instintivamente, se puso el polvo brillante sobre el vientre, esparciéndolo con cuidado, como si fuese algún tipo de protección simbólica. Algo, dentro de ella,
pidió eso. Algo, no rational, sino primitive. Cuando lo hizo, la roca detrás de ella vibró por breves segundos, como una respuesta directa al gesto. María se apartó rápidamente, asustada, pero sintió algo inesperado, una calma profunda, casi anestésica, como si la cueva hubiese aprobado su actitud, como si hubiese reconocido algo en ella. Tal vez su valentía, tal vez al bebé, o tal vez, ambos, con el cuerpo estremeciéndose por el miedo y la adrenalina, volvió al corredor estrecho que la había llevado hasta allí. La luminiscencia disminuía a medida que se alejaba del altar, volviendo todo nuevamente oscuro y sofocante. Pero algo en ella había cambiado. Ya no caminaba guiada solo por el instinto de sobrevivir, caminaba guiada por una conexión silenciosa, inexplicable, que había surgido en aquel círculo ancestral. Una sensación de que estaba siendo guiada y no perseguida. El miedo continuaba, pero ahora iba acompañado por una chispa de comprensión. La cueva no quería matarla, quería ponerla a prueba, y ella había superado la primera etapa. Cuando regresó a la cámara Mayoere, donde había descansado, algo estaba diferente. El aire era más ligero, menos opresivo, y en el suelo había algo que antes no existía. Una pequeña elevación de piedra que parecía recién formada, como si la propia cueva la hubiera creado durante su ausencia. Sobre ella, gotas de agua cristalina se acumulaban lentamente, perfectas para calmar la sed. María se detuvo, observó aquello y no pudo controlar el temblor que subió por sus manos. ¿Desde cuándo una cueva creaba cosas para alguien? ¿Desde cuándo era más que piedra y silencio? Era imposible. Y aún así, estaba ocurriendo frente a sus ojos. Se sentó, apoyando las manos sobre el vientre y respirando profundamente. Intentó buscar una explicación racional, pero no la había. No era sueño, no era delirio, era real, tan real como el peso del bebé dentro de su vientre, el sudor frío en su nuca, la soledad absoluta de aquel mundo subterráneo. Sin embargo, en ese instante, algo cambió dentro de ella. Antes estaba allí porque necesitaba sobrevivir. Ahora estaba allí porque había sido aceptada. La cueva había respondido. Y ahora María sabía que no solo estaba escondida del mundo, estaba dentro de una historia mucho más grande de lo que podría comprender. La cueva quedó silenciosa después de que Elena despertara aquella mañana del séptimo día, con el eco constante del viento filtrándose entre las rocas, como si la montaña respirara junto con ella. El dolor seguía allí, recordándole que el bebé crecía y no esperaba comprensión del mundo exterior. Sabía que afuera seguramente ya la daban por muerta, pero también sabía que si salía demasiado pronto, sería encontrada por quienes deseaba evitar. La soledad se había convertido en su única aliada, aunque una aliada que la desgastaba por dentro. No había calendario, no había reloj, solo su respiración y el movimiento del bebé para recordarle el paso del tiempo. Encendió la fogata una vez más, con ramitas húmedas que ardían despacio y llenaban el aire de humo agrio. Se prometió no llorar aquella mañana, no desperdiciar energías en lágrimas. Tenía que cuidarse y cuidar a quien llevaba consigo. La montaña le estaba moldeando, aunque todavía no sabía para qué. Ese día, mientras separaba raíces y pequeñas hojas encontradas la tarde anterior, pensó en su madre y en la forma en que siempre repetía que la vida solo mostraba su sentido cuando uno estaba al borde de perderla. Elena nunca había entendido del todo aquella frase, no hasta ese momento. Su madre siempre fue una mujer de pocas palabras y muchas miradas, pero una sola mirada bastaba para dejar claro que todos guardamos secretos que solo se revelan en silencio. Quizás por eso Elena estaba allí, enfrentando un secreto que solo el tiempo estaba preparado para mostrar. No buscaba venganza ni comprensión, buscaba sobrevivir lo suficiente para decidir su propio destino. Desmenuzó las raíces con cuidado, oliéndolas para asegurarse de que no fueran venenosas. Necesitaba aprender rápido, o la cueva se convertiría en tumba. La fragilidad del momento la hizo exhalar con lentitud, pero de alguna manera, aquello la fortalecía. Cada respiración era una declaración silenciosa. Estoy aquí. La octava noche fue la más larga hasta ese momento, porque el viento cambió de tono y comenzó a escucharse algo más, como un murmullo profundo. Elena pensó al principio que era el eco de su mente agotada, pero el ritmo se repetía, constante, como un tambor lejano dentro de la roca. Se acurrucó con la manta que había improvisado, con pedazos de tela vieja, y contuvo el aliento. No se había atrevido a explorar más allá
del lugar donde encontró el murciélago. Pero algo dentro de ella sabía que aquel sonido provenía de más adentro. Se preguntó si algún animal grande vivía allí, uno que la observaba en silencio cada día sin mostrarse. Sin embargo, el murmullo no sonaba como pasos ni garras, sino como una respiración gigante y profunda. Más tarde, el ruido desapareció como si nunca hubiera existido. Elena tardó horas en dormir, con el corazón insistiendo en preguntar qué podía estar ocurriendo en lo profundo de la montaña. A la mañana siguiente, decidida, ya no pudo ignorarlo. Se levantó despacio, respirando profundo para controlar la náusea, que cada día era más persistente. Encendió la fogata con cuidado, tomó un palo robusto, como improvisado bastón, y se acercó a la parte más oscura de la cueva. Aquel camino era estrecho, húmedo, y el suelo estaba cubierto de polvo fino, mezclado con marcas que ella no había provocado. Avanzó poco a poco, iluminando con una antorcha hecha de musgo seco y grasa de animal que había encontrado semanas atrás. El aire allí dentro era más denso, casi pegajoso, como si el espacio estuviera vivo. Su respiración comenzó a escucharse diferente, resonando en paredes que parecían demasiado próximas. Cada paso era un desafío, cada sonido un examen para sus nervios. Recordó las historias antiguas de su pueblo, en el sur de España, contadas en 1996, el mismo año de esta historia real modificada. Historias de montañas que escondían más que piedra. Su madre decía que algunos lugares guardaban almas. Elena aún no sabía si reír o temblar. Cuando llegó a un pequeño pasadizo aún más estrecho, el sonido regresó, esta vez más claro, como una vibración que subía desde el suelo. Se detuvo a escuchar, con la antorcha alzada, y no pudo evitar sentir como los vellos de sus brazos se erizaban. No parecía movimiento animal, ni viento, ni agua. Era como un latido, un enorme latido, escondido, detrás de metros de roca. Dio un paso más, con cautela, mientras el bebé dentro de ella se movía inquieto, como si también percibiera algo. La luz de la antorcha mostró marcas en la piedra, marcas que parecían antiguas, pero demasiado definidas para ser obra del azar. Giró la cabeza de lado, tratando de entender si eran símbolos, dibujos o simples golpes en la piedra. El silencio volvió a dominar el ambiente, y Elena sintió el peso de la montaña encima. La respiración profunda que escuchó antes no regresó, pero la sensación de estar acompañada era demasiado clara. Decidió seguir avanzando, sin saber si aquello era valentía o locura. El pasadizo la condujo a una cámara Mayo-R, donde el techo se perdía en la oscuridad. Allí, el aire era más cálido, extraño, como si algo respirara realmente en aquel espacio. Elena tragó saliva, apoyándose en la pared para mantener el equilibrio. No había imaginado que la cueva se extendiera tanto, y mucho menos que hubiese espacios tan grandes en su interior. La antorcha iluminó el suelo donde encontró algo inesperado, una cuerda vieja, desgastada y cubierta de polvo. Se agachó lentamente para tomarla, sintiendo el peso de lo desconocido en la espalda. Al levantarla vio que estaba amarrada a algo enterrado, bajo una fina capa de arena gris. Un escalofrío recorrió su columna. Alguien había estado allí antes, alguien capaz de llegar más lejos de lo que ella pensaba. Y si había llegado allí, también podía haber dejado algo más, algo que quizá aún estuviera allí con ella. Elena respiró hondo, obligándose a no entrar en pánico. Con las manos temblorosas comenzó a retirar la arena que cubría el objeto atado a la cuerda. El material era duro, frío, casi metálico, aunque con una textura rugosa similar a la piedra. Cuando la arena cayó lo suficiente, la forma se reveló en una especie de caja pequeña incrustada en el suelo, con marcas extrañas grabadas en la superficie. No era madera, tampoco piedra normal. Elena la tocó con la punta de los dedos, y sintió un hormigueo recorrer su brazo, como si una corriente invisible la atravesara. Retrocedió un segundo, respirando aceleradamente. ¿Qué era aquello? La cueva parecía guardar secretos que nunca habían estado destinados a manos humanas. Sin embargo, algo dentro de ella le dijo que debía abrirla. No por curiosidad, sino porque aquella caja podía tener respuestas que podían significar vida o muerte. Tomó la cuerda con ambas manos y comenzó a tirar. El objeto no se movió ni un centímetro, como si la montaña lo sujetara. Después de varios intentos fallidos se sentó a recuperar el aliento, agotada por completo. El bebé se movió dentro de ella, como si protestara por el esfuerzo excesivo. Elena colocó una mano sobre el vientre tratando de calmarlo, susurrando en voz baja en la oscuridad. Sabía que no podía forzar su cuerpo más allá de ciertos límites, pero también sabía que no podía dejar aquella caja allí
sin comprender qué significaba. Pensó en volver al campamento principal de la cueva para descansar, pero el silencio la rodeaba con demasiadas preguntas. Mientras recuperaba la respiración, algo en la pared llamó su atención en líneas rectas, talladas formando una especie de patrón geométrico. Se acercó lentamente, observándolas con la luz temblorosa de la antorcha. Eran perfectas cuidadosamente trazadas, nada que un accidente natural pudiera haber creado. Elena se sintió pequeña frente a aquel misterio. Era como si hubiera encontrado algo que no debía haber sido hallado. Estudió las líneas con calma, tratando de descifrar algún significado, pero no reconocía ningún lenguaje, ninguna forma familiar. Sin embargo, al observarlas más tiempo, notó que parecían alinearse hacia el suelo, exactamente hacia donde la caja estaba incrustada. No podía ser coincidencia. Una idea se formó en su mente. Tal vez, aquello no era solo una caja, sino una especie de cerradura, y el verdadero mecanismo no estaba en tirar, sino en la pared misma. Tomó una profunda respiración y colocó la antorcha en una grieta cercana para liberar las manos. Tocó lentamente las marcas de la pared, descubriendo que algunas de ellas tenían una leve hendidura, como si pudieran presionarse. Dudó unos instantes, consciente de que ese acto podía desencadenar algo irreversible. Pero la montaña parecía haberla llevado hasta aquel punto por una razón. Y si debía enfrentarlo, lo haría, sin temor o al menos sin retroceder. Por él impresionó la primera marca y sintió un leve clic, casi imperceptible, pero absolutamente real. Su corazón se aceleró. Presionó una segunda, luego una tercera, siguiendo la alineación de la pared. Al presionar la cuarta, el suelo vibró suavemente bajo sus pies, obligándola a sujetarse con fuerza. La caja comenzó a desprenderse de la arena lentamente, como si algo desde abajo la empujara hacia la superficie. Elena retrocedió con los ojos abiertos, sosteniendo la antorcha con nerviosismo. La cueva volvió a emitir el misterioso murmullo, más profundo que nunca. La caja quedó finalmente libre, apoyada en la roca como si hubiera estado esperando décadas, siglos incluso, por alguien capaz de activarla. Elena se arrodilló frente a ella, incapaz de apartar la mirada. Era inevitable, debía abrirla. Algo dentro le decía que el mayor peligro no era hacerlo, sino ignorar lo que contenía. Y así, con las manos temblorosas, llevó los dedos hasta el borde de la tapa. Antes de abrirla, respiró hondo y por primera vez en días, sintió un miedo real, paralizante. No era miedo por su vida, sino por la posibilidad de descubrir algo que transformara todo lo que sabía, todo lo que el mundo creía conocer. El bebé se movió bruscamente, casi como si percibiera el momento decisivo. Elena cerró los ojos un instante, buscando el rostro de su madre en la memoria, buscando consejo donde no había palabras. Cuando los abrió, la decisión ya estaba tomada. Tomó la tapa y la levantó con fuerza. Un destello luminoso surgió del interior, obligándola a cubrirse el rostro. Un calor extraño envolvió la sala, como si algo hubiera despertado. Elena no pudo ver nada durante unos segundos, porque la luz era demasiado intensa. Pero sabía que lo que estaba allí dentro no era simple, ni humano, ni casual. Era algo destinado a ser encontrado, algo que cambiaría todo lo que vendría después. Y la montaña parecía saberlo también. La luz comenzó a disminuir lentamente, revelando el contenido de la caja. Elena entreabrió los ojos apenas, temiendo lo que vería pero incapaz de apartarse ahora. Dentro, no había joyas, ni herramientas, ni restos humanos. Había algo más inesperado aún en una placa lisa, fina, negra como obsidiana, cubierta con símbolos brillantes que parecían activarse con su presencia. Al tocarla suavemente, sintió nuevamente el hormigueo en el brazo, esta vez más intenso. No entendía qué significaba, pero percibía claramente que aquello estaba vivo de alguna manera. Sacó la placa con cuidado, sintiendo su peso extraño, demasiado ligero para su tamaño. Cuando la sostuvo frente a la antorcha, los símbolos comenzaron a moverse lentamente, como si se reacomodaran con su tacto. Elena contuvo la respiración, consciente de que había cruzado una frontera. La cueva ya no era solo refugio, era testigo de algo mayor, algo que tendría consecuencias, algo que apenas comenzaba. Elena observó la placa brillante sin comprender cómo algo así podía existir en medio de una montaña aislada en Andalucía en 1996, en una historia real adaptada para poder ser contada. Las letras cambiantes parecían reaccionar a su respiración, como si cada exhalación modificara un patrón interno desconocido. Era imposible saber si estaba frente a una tecnología olvidada o ante una manifestación ancestral ajena al entendimiento humano. El silencio profundo de la cueva
amplificaba cada latido de su corazón, haciéndola sentir expuesta, frágil y al mismo tiempo elegida. Sabía que no debería tocar nada más, pero también sabía que ya no había marcha atrás. Se sentó frente a la caja vacía, sosteniendo la placa en su regazo mientras el bebé en su vientre se movía suavemente. La sensación no era de miedo, sino de una presencia que la acompañaba más allá de la soledad. Elena respiró despacio, tratando de aclarar su mente. Cada sensación apuntaba a una verdad. Aquello había estado esperando ser descubierto. Decidió regresar al área donde tenía su pequeño campamento dentro de la cueva, antes de que la antorcha se extinguiera. El camino de vuelta era más opresivo que antes, quizás porque ya no era la misma persona que lo había recorrido una hora atrás. La placa emitía un tenue brillo que le permitía ver las paredes sin necesidad de cargar la antorcha demasiado cerca. Aquello resultaba inquietante, como si la cueva misma quisiera guiarla de vuelta con la claridad exacta para no extraviarse. Cada paso resonaba con peso en el suelo, marcando una cadencia casi sagrada. Elena llegó finalmente al espacio donde dormía, exhausta y con el pulso acelerado. Depositó la placa sobre una manta doblada para evitar que tocara la roca directamente. Por primera vez, sintió que la montaña ya no era solo un refugio accidental, era un escenario preparado, un lugar que había estado esperando su llegada, incluso antes de que ella misma supiera que terminaría allí. Cuando la antorcha finalmente se apagó, la placa siguió iluminando el entorno con su resplandor tenue, similar al fuego pero más frío y profundo. Elena la miró con los ojos entrecerrados, tratando de comprender el sentido oculto de los símbolos que se movían lentamente por la superficie. Un lenguaje, una advertencia, un registro de algo que nadie más había visto. El silencio se volvió espeso, invadido por una expectativa silenciosa. Se abrazó a sí misma para no temblar. No sabía si debía sentirse afortunada o aterrada. Cada decisión que había tomado en aquellos 7 días parecía haberla llevado a ese instante. Respiró profundamente para contener el vértigo emocional. No podía permitirse perder el control, no cuando su vida y la de su futuro hijo dependían de ello. La cueva comenzó a sentirse diferente, como si el aire se hubiera cargado de una presencia antigua e inexplicable. Elena se durmió finalmente después de horas, con la placa brillando suavemente a pocos centímetros de su rostro, como una lámpara imposible. Soñó con montañas abiertas desde adentro, con pasillos infinitos, con rostros tallados en roca que la observaban en silencio. Soñó con su madre de pie, junto a una entrada oscura, señalando sin palabras que debía continuar. Soñó con un hombre sin rostro que sostenía la misma placa y la entregaba con manos temblorosas. No sabía si aquello era simple producto del agotamiento o si la cueva estaba infiltrándose en su mente. Cuando despertó, el cuerpo le dolía como si hubiese caminado kilómetros. El aire seguía pesado, pero sin la inquietud de la noche anterior. La placa continuaba iluminando el lugar, pero ahora los símbolos parecían en reposo, como si esperaran su decisión para volver a activarse. Elena se sentó lentamente, aún sin entender qué debía hacer a continuación. Su primer pensamiento fue si debía abandonar la cueva lo antes posible, tomar la placa, buscar ayuda, entregar aquel descubrimiento a alguien más, preparado para comprenderlo. Pero enseguida recordó por qué estaba allí en primer lugar. No podía salir todavía, no cuando sabía que había personas buscándola, personas que no la querían viva. El peligro fuera era real, aunque invisible en aquel momento. Dentro de la cueva, al menos, tenía cierto control, cierta ventaja, aunque cada avance la sumía más profundamente en un misterio insondable. Se levantó con esfuerzo, sintiendo los músculos rígidos y el peso creciente de su vientre. Se acercó nuevamente a la placa, observándola con la luz tenue del resplandor. Necesitaba descubrir más, no solo para entender qué era aquello, sino porque intuía que esa respuesta podía significar la supervivencia. Tomó aire, decidida. Había que profundizar, no retroceder. Decidió examinar nuevamente la caja, aunque sabía que ya no contenía nada. Quizás había más mecanismos escondidos en el suelo, señales que no había percibido durante la impresión inicial. Caminó con cuidado hacia el pasadizo donde la había encontrado y sintió como el ambiente cambiaba nuevamente al alejarse de la placa. El aire parecía más frío y el eco de sus pasos más pronunciado. Cuando llegó al lugar, la arena que rodeaba la caja seguía removida, mostrando claramente el rastro de su búsqueda previa. Se arrodilló junto a ella y comenzó a revisar el terreno con las yemas de los dedos, tocando cada centímetro con paciencia. Encontró pequeñas hendiduras que no había visto antes, imperceptibles a simple vista, pero inconfundibles al tacto. El mecanismo no era único.
La caja no era un objeto aislado. Formaba parte de algo mayor, más complejo, más profundo de lo que podría haber imaginado. Al seguir las hendiduras, detectó una línea que parecía dirigirse hacia la pared derecha. Tomó la antorcha, encendiéndola esta vez con una chispa rápida usando gestos jimusguseku. Caminó con la luz pegada a la roca, observando cada relieve, cada grieta, y entonces lo vio. Una sección de la pared tenía marcas similares a las que ya había activado antes, pero estas estaban cubiertas parcialmente por depósitos de polvo y minerales. Elena pasó la mano para limpiarlas y quedó sin aliento. No eran solo líneas, era un mapa tallado en la piedra misma, oculto a simple vista por el desgaste del tiempo. Mostraba pasajes internos de la montaña, cámaras, desniveles, conexiones que hacían que aquella cueva fuera mucho más grande de lo visible. Sintió el peso de la historia, quizás de siglos, quizás de civilizaciones olvidadas que habían hecho de ese lugar algo sagrado. Se inclinó para observar el mapa más de cerca, tratando de identificar el punto en el que se encontraba ella. Había marcas que representaban el pasadizo, la cámara donde encontró la caja y otras cámaras más profundas, señaladas con símbolos diferentes. Cada símbolo parecía una advertencia o una clasificación, como si la cueva estuviera dividida en zonas con significados específicos. Elena tragó saliva. No estaba allí por casualidad. Todo parecía indicar que había entrado a un complejo construido o resignificado por seres inteligentes mucho antes de su nacimiento. Y sin embargo, no había ni un solo resto humano, ni huesos, ni herramientas, nada que delatara presencia de una cultura conocida. La montaña guardaba su secreto con absoluta elegancia. Elena pasó la mano sobre otra sección del mapa, sintiendo nuevamente el hormigueo en la mano, como cuando tocó la placa. La conexión era innegable. Elena tomó una decisión peligrosa pero necesaria. Seguiría el mapa. No podía quedarse esperando respuestas. Tenía que buscarlas antes de que su cuerpo la obligara a detenerse. Preparó una bolsa improvisada con tela, donde guardó la placa, asegurándola para que no golpeara contra las rocas mientras caminaba. Tomó un trozo de cuerda, la antorcha recién encendida y un pequeño recipiente con agua que había logrado recolectar del goteo de la pared. Antes de avanzar, miró hacia atrás, hacia el rincón donde había dormido las últimas noches. Parecía un lugar seguro, comparado con la oscuridad que tenía frente a ella, pero la seguridad ya no era suficiente. La necesidad de respuestas pesaba más que el miedo. Dio un paso adelante, sintiendo como el eco multiplicaba su presencia. La montaña parecía observarla con una atención silenciosa. Era momento de seguir el camino. El pasadizo que indicaba el mapa era más estrecho que los anteriores, obligándola a agacharse para avanzar. Las paredes estaban frías y húmedas, y en algunos puntos resbalaban al tacto. Continuó durante varios minutos, guiada solo por la antorcha y la sensación casi instintiva de que estaba en la dirección correcta. El aire comenzó a cambiar nuevamente, volviéndose más cálido al avanzar. Era extraño, como si más adentro hubiera una fuente de energía constante. Elena trató de no pensar en el tiempo que llevaba caminando. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio pulso retumbar. Su respiración se aceleraba poco a poco mientras el bebé se movía inquieto, como si también sintiera la cercanía de algo inminente. Cuando el pasadizo finalmente se abrió en otra cámara, Elena contuvo la respiración. No estaba preparada para lo que encontró allí. La nueva cámara era más grande y alta que cualquier anterior. En el centro había una estructura de piedra tallada que no parecía natural, sino construida con una precisión tan perfecta que no dejaba dudas de su origen inteligente. La superficie estaba cubierta con los mismos símbolos móviles que había visto en la placa, solo que aquí estaban incrustados en la pared misma, como si la roca respirara información. Elena dio varios pasos hacia adelante, sintiendo un leve zumbido en el aire que resonaba en su pecho. No era solo una sala, era una especie de santuario subterráneo, un espacio de significado profundo que parecía haber estado esperando actividad desde hacía décadas, quizás siglos. La luz de la antorcha tembló cuando un mecanismo interno pareció activarse con su presencia. Elena se paralizó, incapaz de moverse, consciente de que algo estaba a punto de revelar su propósito. La estructura comenzó a emitir una vibración leve que aumentaba progresivamente, haciéndole temblar los dedos sin intención. Elena se acercó con la placa aún dentro de la bolsa, pero al hacerlo ésta comenzó a emitir un brillo más fuerte, incluso sin estar a la vista. Era como si la cámara y la placa se reconocieran mutuamente. Elena abrió la bolsa lentamente, temerosa pero decidida. Al exponer la placa,
Los símbolos en la pared respondieron, reorganizándose y alineándose, como si esperaran una orden. La montaña volvió a emitir el murmullo profundo que la había despertado noches atrás. Elena sintió una mezcla de vértigo, fascinación y miedo visceral. Aquello no era humano, no podía serlo. Era algo más antiguo, más vasto, más silencioso y más despierto de lo que jamás imaginó. Y ahora estaba activado, y ella estaba en el centro de ello, sin posibilidad de retroceder. Elena sostuvo la placa frente a la estructura, mientras los símbolos en la pared cambiaban con rapidez, como si estuvieran procesando información en un lenguaje más antiguo que cualquier memoria humana. La vibración en la cámara aumentó, pero no de una manera peligrosa, sino como una bienvenida activa, un reconocimiento de que la llave había regresado a su lugar legítimo. Elena dio un paso atrás con el corazón desbocado, sin poder apartar la mirada de lo que ocurría. La cueva dejó de sentirse como roca muerta y pasó a parecer un cuerpo vivo palpitando, esponjeando, revelando parches adormecidos. Las paredes luminosas parecían contar una historia que ella aún no podía descifrar. El bebé se movía con fuerza dentro de su vientre, como si también reaccionara a la energía del lugar. Era imposible no sentir que había algo profundamente conectado entre ellos. Elena tragó saliva, consciente de que estaba presenciando un evento que nadie más en el mundo sabría que existía. La pared se abrió lentamente con un sonido grave, liberando un flujo de aire cálido que la envolvió como un abrazo inesperado. La luz cambió de color, tornándose dorada y suave, como el amanecer atrapado en piedra. Elena avanzó con pasos lentos, sosteniendo la placa con ambas manos, como si fuera un talismán. Más allá de la abertura revelada, había un pasaje descendente perfectamente tallado, imposible de haber sido hecho sin herramientas avanzadas, o una ingeniería inimaginable, para la época en que la montaña permanecía olvidada. Cada piedra encajaba con una precisión milimétrica. Elena sintió que la respiración se le cortaba, al darse cuenta de que no estaba entrando simplemente en más roca, estaba entrando en arquitectura, en historia, en conocimiento enterrado. Cerró los ojos un instante, repitiendo mentalmente que debía ser fuerte, que no tenía margen para el miedo. Cuando volvió a abrirlos, la decisión ya estaba tomada, seguiría adelante. El pasadizo descendente era ancho, inclinado, iluminado por la propia piedra que irradiaba una luz tenue. No había sombras punzantes como las de la antorcha, sino una claridad suave y constante que acompañaba cada paso, como si la cueva nunca hubiese querido ser recorrida en oscuridad. Elena colocó la mano libre sobre la pared al caminar y sintió de inmediato el mismo hormigueo eléctrico que la placa producía. Aquello confirmó algo evidente: había una energía circulando por la montaña Ampero. ¿De qué tipo? Natural, tecnológica, algo aún no descubierto por los humanos modernos. Mientras avanzaba, tuvo la extraña sensación de que alguien caminaba detrás de ella. Se giró bruscamente, pero no había nadie, solo el silencio milenario que la acompañaba desde hacía días. Aún así, la sensación persistió. No estaba sola. Alguien, o algo, la observaba desde lugares que sus ojos no podían captar, y sin embargo, no la sentía amenazada. El pasadizo condujo finalmente a una sala circular más baja que las anteriores. El techo, de forma cóncava, estaba cubierto por miles de pequeños grabados que parecían estrellas formando constelaciones desconocidas. En el centro de la cámara había una mesa oval formada por una sola pieza de piedra pulida, como si hubiera sido moldeada y no tallada. Sobre la superficie no había polvo acumulado, como si el tiempo no hubiese pasado allí dentro. Elena se aproximó con cautela, acercando la placa sin intención clara, apenas siguiendo una intuición profunda. En cuanto la placa quedó a centímetros de la mesa, la superficie cambió, proyectando líneas brillantes que se expandieron como circuitos luminosos. Elena retrocedió instintivamente, con la respiración contenida y los ojos muy abiertos. Aquello no era un altar, era un dispositivo, un mecanismo esperando activación. La luz se expandió desde la mesa hacia el suelo, iluminando runas pequeñas que rodeaban toda la cámara. Elena observó fascinada cómo se activaban una por una, siguiendo una secuencia lógica que parecía preprogramada. El espacio emitió un suave zumbido que vibraba en su pecho, pero no resultaba doloroso. Era como escuchar un latido profundo dentro de la tierra. De repente, una imagen se desplegó en el aire sobre la mesa, como un holograma hecho de luz mineral. Elena abrió la boca sin poder pronunciar palabra. Era un mapa tridimensional de la montaña, mostrando pasajes,
cámaras, galerías subterráneas y espacios aún más profundos que ella jamás había imaginado. Había zonas marcadas con colores distintos, símbolos que parecían advertencias o categorías. Elena comprendió que estaba ante un plano completo del interior de la montaña, y ella era probablemente la primera persona en siglos en ver aquello. El mapa no solo mostraba estructuras internas, también revelaba algo alarmante, una zona activa en movimiento, representada por un símbolo rojo pulsante, acercándose lentamente hacia las cámaras donde ella se encontraba. Elena frunció el ceño, acercándose más al holograma para observarlo con atención. La sensación era inequívoca. Algo vivo, grande y en desplazamiento estaba dentro de la montaña. Ella pensó en los sonidos que había escuchado durante las noches anteriores, los pasos profundos, las vibraciones inexplicables. No era casualidad ni imaginación. Algo se movía realmente allí abajo, algo que los antiguos habían catalogado y registrado. Un escalofrío subió por su columna mientras una verdad silenciosa se formaba en su mente. La cueva no estaba abandonada, nunca lo había estado. Respiró hondo, para no entrar en pánico. Tarde o temprano, tendría que entender que compartía aquel lugar con ella. Elena sostuvo su vientre, sintiendo la tensión interna del bebé, como si él también percibiera la proximidad de aquella presencia. No sabía si debía avanzar más o retroceder hacia un lugar más seguro, pero era evidente que ignorar el peligro no sería una opción. Se centró nuevamente en el holograma, buscando algún tipo de explicación, un texto, una señal clara, y entonces lo vio. Cerca de la representación de la cámara en la que se encontraba, había una inscripción marcada con un símbolo similar al de la placa. Intentó descifrarlo, pero era imposible leer algo tan complejo. Sin embargo, había una flecha tallada apuntando hacia una sala aún más profunda, marcada con un color dorado que parecía significar prioridad o destino. Elena sintió un estremecimiento involuntario. Ese lugar estaba designado para quien activara el mecanismo. Para ella, no sabía si quería descubrir o no lo que existía ahí abajo, pero ya era tarde para dudas. La cámara comenzó a emitir el mismo sonido grave que había sentido en noches anteriores, aunque ahora resonaba en cada vértebra como un llamado. El holograma se desvaneció lentamente, como si hubiese dado toda la información necesaria para el siguiente paso. Elena apartó la placa del dispositivo, y de inmediato, la mesa volvió a la calma absoluta, como si jamás hubiese despertado. La montaña había cumplido su parte. Ahora le correspondía a ella. Cerró los ojos por unos segundos, buscando controlar la respiración acelerada y poniendo la mente en el presente. No podía dejar que la ansiedad la dominara, no cuando decisiones serias dependían de su lucidez. Cuando los abrió, la luz ambiental parecía más tenue, como si el lugar aguardara su movimiento. Así debía ser. Cualquier respuesta vendría con acción, no con temor. Volvió al pasadizo con pasos lentos, manteniendo la antorcha firme y la placa protegida dentro de su bolsa. No sabía cuánto tiempo aún tenía antes de que la presencia roja del mapa alcanzara su ubicación, pero su instinto decía que no sería mucho. Apenas comenzó a caminar, el sonido volvió, profundo, vibrante, cercano, no un ruido aleatorio, sino un patrón casi orgánico, como si algo respirara en las profundidades con un pecho gigantesco. Elena se detuvo, conteniendo el aire, tratando de distinguir si aquello venía de frente o de atrás. No podía saberlo. El eco distorsionaba todo. Continuó caminando, aunque cada paso era como desafiar su propia supervivencia. La sensación de ser observada ya no era leve, era contundente. Y aún así, no había señales de hostilidad. No sabía si la montaña quería protegerla o probarla. Ambas cosas podrían ser ciertas al mismo tiempo. El pasadizo descendió más, curvándose en una espiral suave, que daba la sensación de estar entrando en el corazón mismo de la tierra. El aire cambió nuevamente, tornándose más pesado y cargado de minerales. El sudor le corría por la espalda, y los músculos de sus piernas comenzaban a quejarse. El embarazo hacía todo más difícil. Elena tuvo que apoyarse varias veces contra la pared para recuperar el aliento antes de continuar. Sin embargo, sentía algo más fuerte que la fatiga, empujándola hacia adelante. Un presentimiento silencioso, una certeza instintiva que le decía que el destino no era un accidente. Cada sonido, cada vibración, cada símbolo parecía haberla guiado hasta ese punto exacto. Y aunque el miedo la acompañaba desde el primer día de refugio, ahora ya no la dominaba. Caminaba con miedo, sí, pero también con propósito, y eso hacía toda la diferencia. Después de varios minutos de descenso, el pasadizo terminó abruptamente en una puerta pétrea, de 3 metros de altura,
cubierta de símbolos similares a los del mapa. A diferencia de las puertas anteriores, esta no parecía necesitar fuerza ni mecanismos externos. No había cerraduras ni palancas. Era como si estuviera esperando únicamente una presencia específica para abrirse. Elena se aproximó lentamente, colocando la palma de la mano sobre la piedra. La sensación de hormigueo regresó, pero esta vez fue mucho más fuerte, casi eléctrica, subiendo por su brazo hasta su hombro. La puerta respondió, vibrando, iluminando los símbolos, como si despertaran de un sueño eterno. Elena retrocedió un paso, con la boca entreabierta de puro espanto. Luego, la piedra se partió en silencio, abriéndose hacia los lados, sin hacer un solo sonido. Detrás de ella había oscuridad absoluta, pero también la certeza de que allí estaban las respuestas. Elena sostuvo la antorcha frente a sí y dio un paso adentro. El sonido profundo cesó repentinamente, como si su entrada hubiera sido registrada y aceptada. El silencio que siguió fue total, casi insoportable. La cámara dentro de la puerta era grande, pero no había nada visible a primera vista. Apenas un piso liso de roca oscura que brillaba ligeramente con la luz de la antorcha. Caminó un poco más hacia el centro, sin saber qué esperar. Cuando alcanzó la mitad del espacio, la puerta volvió a cerrarse lentamente detrás de ella. Elena giró de inmediato, pero ya no se podía detener. Estaba encerrado, no había vuelta atrás. Respiró hondo, sintiendo el pulso acelerado en su garganta. Entonces, una voz profunda y antigua resonó en la cámara, no con palabras humanas, sino con vibración pura, imposible de describir. Elena se quedó paralizada. No estaba sola. Algo estaba allí y acababa de despertar. La mujer despertó con el corazón desbocado, respirando de forma irregular mientras la antorcha chisporroteaba, como si la cueva misma estuviera exhalando. Sentía que el aire estaba más pesado, como si la oscuridad hubiera ganado densidad durante la noche, comprimida contra su espalda, como un peso invisible, pero real. Se quedó sentada unos segundos, acariciando su vientre y recordando que no estaba sola, que su hijo aún estaba allí, luchando con ella contra aquel entorno hostil. Cuando apoyó la mano en el suelo, sintió la roca más fría que antes, como si hubiera sido abandonada por cualquier rastro de calor humano. La idea la perturbó profundamente, y no sabía explicarse por qué. Tomó la antorcha, se levantó y observó las paredes de la cueva, buscando cualquier cambio. Al principio no vio nada, pero entonces notó una marca que antes no estaba. Una línea irregular y profunda tallada en la piedra, como una advertencia primitiva. El miedo volvió a despertar en su pecho. Ella sabía que no estaba sola. Caminó hacia la entrada principal para comprobar si algo había cambiado fuera, pero al asomarse, solo encontró el mismo bosque silencioso, gris y distante. Sin embargo, algo en la luz era distinto, parecía filtrarse en ángulos imposibles, inclinada como si el sol hubiese cambiado de posición durante la noche. Sintió un escalofrío recorrerle la columna y retrocedió lentamente, como si el exterior fuese más peligroso que la propia cueva. La mujer respiró hondo, intentando tranquilizarse, pero cuanto más intentaba ordenar sus emociones, más caótica se volvía su percepción. Regresó al interior, sintiendo que cada segundo, allí dentro contaba. Si algo estaba acercándose desde fuera, ella necesitaba estar preparada. Cerró los ojos por unos instantes, reuniendo fuerzas. Después, tomó aire y siguió avanzando hacia los pasadizos más profundos. Los pasadizos seguían cambiando conforme avanzaba, como un laberinto vivo que se redibujaba mientras ella caminaba. No era posible que su memoria la estuviera engañando de forma tan precisa. Los giros no eran los mismos, las paredes tenían grietas nuevas, y el aire vibraba como si alguien hubiese despertado un sonido subterráneo que sus oídos no podían captar. Cada paso resonaba más fuerte, como si la cueva quisiera advertirle que no continuara, pero ella no podía retroceder. Necesitaba respuestas, necesitaba algo concreto a lo que aferrarse. Cruzó una abertura estrecha, obligándola a pasar de lado para seguir avanzando. Al pisar del otro lado, sintió el olor a tierra mojada mezclado con algo más antiguo, y entonces escuchó el sonido de un susurro. Uno, claro, humano, detrás de ella. Se giró bruscamente, levantando la antorcha como si fuera un arma, pero no había nadie. La cueva estaba vacía, silenciosa, llena únicamente de sombras detenidas. Sin embargo, ella lo había escuchado, no cabía duda. Se sintió insegura, pero su instinto le dijo que no debía quedarse quieta. Avanzó más rápido, como si el tiempo se hubiera vuelto peligroso. La mujer embarazada sostenía su vientre con una mano
y la antorcha con la otra, sabiendo que la oscuridad podía tragársela si se detenía por completo. El calor de la llama la tranquilizaba, pero cada vez que la miraba, sentía que estaba consumiéndose demasiado rápido. Iba a necesitar más fuego, y pronto, en aquel momento comprendió que, además de encontrar respuestas, tenía una amenaza muy real al quedarse sin luz. En el interior de aquella cueva significaba condena. Avanzó un tramo más, y el pasillo se abrió en una cavidad amplia que ella no recordaba. El techo era tan alto que la luz de la antorcha no lo alcanzaba por completo. Había restos de antiguas estructuras calcinadas, como si alguien hubiera encendido hogueras allí hace décadas, quizás siglos. El olor a ceniza impregnada en piedra se mantenía vivo, como si nunca hubiera terminado de apagarse del todo. Ella caminó despacio, inspeccionando las paredes, hasta que una de ellas le llamó la atención. De nuevo, marcas talladas, esta vez más claras, más elaboradas, como si formaran un patrón reconocible. Se acercó para examinarlas con detenimiento e inmediatamente sintió algo recorrerle el cuerpo. En las marcas formaban una secuencia, una historia tallada en piedra, y parecía estar contándole algo sobre sí misma. Las figuras talladas describían a una mujer llevando un hijo en brazos, refugiada en una cueva, rodeada de símbolos que ella no entendía. Sintió un vértigo repentino, como si el mundo se inclinara bajo sus pies. La idea de que aquellas marcas la estuvieran describiendo era demasiado absurda, pero los trazos eran claros, precisos, imposibles de interpretar de otra manera. La mujer retrocedió un paso, intentando controlar la respiración. Si alguien había tallado aquello hacía años, quizás siglos, ¿cómo era posible que predijera su presencia allí? ¿Era una coincidencia? ¿Una lectura errónea causada por el miedo? No sabía lo que era peor. Empezó a pensar que tal vez la cueva no solo estaba viva, también estaba esperándola, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Sin embargo, no podía rendirse. Apoyó una mano en la pared fría y cerró los ojos, tratando de concentrarse. Si aquella cueva escondía algo, y ese algo la había llevado allí, entonces no podía retroceder hasta descubrirlo. El silencio volvió a instalarse en aquel hueco inmenso, tan profundo que sentía que podía tragarse los pensamientos y devolverlos convertidos en ecos distorsionados. Abrió los ojos y miró al suelo. Allí, justo frente a las tallas, había otra cosa que no había visto al llegar. Algo metálico, oxidado, con forma de caja alargada. Estaba parcialmente enterrada, cubierta por tierra húmeda y ceniza petrificada. La mujer se arrodilló con dificultad, notando cómo su embarazo dificultaba cada movimiento, pero siguió intentando extraerla, porque esa caja podría contener respuestas. Tiró del objeto usando la poca fuerza que aún conservaba, y finalmente lo liberó del suelo. Era una caja estrecha, cerrada con una bisagra en mal estado, como si no se hubiese abierto en muchísimo tiempo. El metal estaba frío, incluso más que la roca. La mujer la sostuvo unos segundos en las manos, dudando entre abrirla o no. Había aprendido que no todo secreto debía ser desvelado, pero allí dentro podían estar las claves para su supervivencia. Lentamente levantó la tapa, escuchando el chirrido oxidado que sonaba como un lamento. La antorcha iluminó el interior, revelando un contenido que la dejó sin aliento. No encontró objetos antiguos ni herramientas. Encontró papel, páginas dobladas, escritas a mano, y aún más perturbador, en español. Sacó el primer cuaderno y vio que estaba protegido en cuero, todavía resistente pese al tiempo transcurrido. En la portada había una inscripción en letras apretadas en Diario de Clara Montenegro, año 1892. Sintió un vuelco en el estómago. Ese nombre no le decía nada, pero la fecha sí. En aquello significaba que otra mujer había estado allí más de 100 años antes. Se sentó en el suelo, ignorando el frío de la piedra, y comenzó a pasar las páginas. La letra era pequeña pero legible, cargada de urgencia, igual que las palabras que ella misma habría escrito si llevara tantos días en aquella cueva. Se quedó muy quieta mientras leía las primeras líneas, incapaz de procesar lo que significaban. Clara también había entrado embarazada. También había huido. Y también había encontrado algo dentro de la cueva. Cada página que pasaba era como escuchar a alguien susurrándole al oído desde otro siglo. Clara narraba su llegada al bosque, el miedo, el hambre, la sensación de ser observada y finalmente el descubrimiento de aquella caverna. Pero lo que realmente la hizo estremecerse fue el último tramo de la primera página. Clara decía haber sentido la presencia de un protector antiguo dentro de la cueva,
algo que había despertado cuando ella entró. La mujer embarazada tragó saliva, su mente intentando descifrar si aquello era metáfora, superstición o un reflejo de la realidad que estaba viviendo. Si aquel protector existía, estaba ayudándola o preparándose para algo más oscuro. Cerró el cuaderno con cuidado y lo apoyó sobre su regazo. Necesitaba pensar y necesitaba decidir si seguir leyendo o no. Con la antorcha vacilando cerca, tomó aire profundamente y se levantó. Miró alrededor de la cueva, sintiendo que ahora estaba lejos de estar sola. Había alguien más allí, aunque fuese en forma de palabras preservada. La historia de Clara estaba anclada en aquel lugar, y ella formaba parte de esa continuidad sin haberlo sabido. Cuando volvió a examinar las figuras talladas en la pared, notó algo que antes se le había escapado. En una última secuencia, mostraba dos mujeres, una en piedra y otra en sombra. Sintió un escalofrío. La cueva no solo la reflejaba a ella, sino también a Clara, como si el destino estuviera repetido, o peor aún, como si hubiera más historias que la habían precedido, y todas hubieran terminado del mismo modo. La mujer se abrazó el vientre, sintiendo a su hijo moverse. Tenía muy poco tiempo. A lo lejos, se escuchó un crujido profundo, como si alguna sección de la cueva hubiera cambiado nuevamente. El sonido reverberó desde el techo hasta el suelo, sacudiendo pequeñas partículas de polvo que se desprendieron y cayeron sobre ella como ceniza. Entonces, entendió que la cueva estaba reaccionando a su presencia, a su decisión de desenterrar aquello que quizá no debía ver. Apagó el temblor de sus manos sujetando firme la antorcha y volvió al pasadizo, con el cuaderno bajo el brazo. No podía quedarse estática. Si la cueva estaba viva, también podían haber cosas moviéndose dentro de ella. Caminó más rápido, consciente de que cada paso hacía eco, como si algo la siguiera, algo que parecía acercarse. La mujer avanzó por el corredor estrecho, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo gigantesco se moviera en una profundidad aún más remota. Su respiración era pesada, pero no solo por el esfuerzo físico. La angustia se le había instalado en el pecho como un peso que la empujaba hacia abajo. El cuaderno de Clara Montenegro estaba apretado contra su costado, como si temiera que la cueva intentara arrebatárselo. Sabía que las palabras en ese diario podían ser la clave para entender lo que estaba ocurriendo allí, pero al mismo tiempo sentía que revelar ese secreto tenía un precio. Las paredes parecían latir con un murmullo de piedra viva, como si la montaña hubiera despertado después de un sueño centenario. La luz de la antorcha se agitaba violentamente, proyectando sombras que parecían moverse. Ella apretó los dientes. Tenía que seguir. Encontró otro recoveco en la roca, uno más pequeño y más bajo, en el que podía resguardarse un momento para leer antes de continuar. Se arrodilló con esfuerzo, el vientre dificultando cada movimiento. Encendió una segunda antorcha que había guardado y dejó la primera clavada en una grieta de la pared, creando un tenue brillo doble que iluminó el cuaderno. Respiró hondo antes de abrirlo nuevamente. Las páginas siguientes hablaban del día 9 de Clara en la cueva. Clara describía un sonido nocturno parecido al que ella misma acababa de escuchar, un crujido profundo que parecía indicar movimiento interno en la montaña. Las coincidencias eran demasiadas. La mujer sintió un sudor frío en la espalda. Mientras pasaba a la siguiente página, una sensación extraña la invadió, como si Clara estuviera escribiéndolo para ella. Clara describía algo que había encontrado después de escuchar esos crujidos en un nacimiento de agua tibia que emergía de la piedra. Decía haber bebido de ella cuando todo parecía perdido, y que aquella agua había calmado sus dolores, fortalecido su cuerpo y aumentado la percepción de que algo más habitaba la cueva. La mujer tragó saliva, recordando el pequeño manantial que ella también había encontrado días atrás. ¿Era el mismo? Había estado allí desde entonces, esperando nueva vida para despertar. El diario hablaba de una fuerza protectora, pero también advertía que esa fuerza no era gratuita. La cueva exigía algo a cambio, y Clara aún no sabía cuál era el precio. La mujer cerró los ojos un segundo, sintiendo el interior de su cuerpo tensarse. Esa parte del diario no era reconfortante. Significaba que ella no estaba improvisando su supervivencia, sino repitiendo un patrón. Y si había un patrón, también había un final previsto. Pero ella se negó a aceptar la idea de que su destino estuviera escrito en piedra, como las figuras talladas. Su hijo todavía no había nacido, y no iba a permitir que ninguna fuerza ancestral o no se lo arrebatara. Abrió nuevamente el cuaderno con decisión. En la siguiente página, Clara contaba cómo había empezado a sentir que no solo estaba siendo observada, sino guiada.
Caminos que antes no existían, pasajes desaparecían. La mujer miró a su alrededor. La cueva seguía cambiando. De repente, escuchó un sonido más fuerte, un golpe sordo seguido por una vibración profunda. Se levantó de inmediato, guardando el diario bajo el brazo. No había tiempo. Algo se movía realmente en el interior de la montaña. Salió del recoveco apresurada, consciente de que quedarse quieta podía significar quedar atrapada, o peor. Las paredes emitieron un gemido prolongado, y un polvo gris comenzó a desprenderse desde el techo. El aire se volvió más espeso, casi irrespirable. Ella avanzó lo más rápido que pudo, pero sus piernas estaban cansadas. El embarazo ya estaba llegando a una fase demasiado crítica, y aquella tensión era insoportable. Aún así siguió. Retroceder no era opción. Ninguna salida visible existía más que hacia adelante. El pasillo se abrió de pronto, revelando una sala enorme que ella tampoco recordaba. El techo era tan alto que desaparecía en penumbra, como si la oscuridad lo hubiese devorado. Allí, en el centro, vio algo que le erizó la piel. Un círculo perfecto de piedras talladas, formando símbolos idénticos a los de las paredes. No eran simples marcas, sino un diseño consciente, casi ceremonial. A un lado del círculo, una serie de antiguas antorchas apagadas reposaban en soportes de hierro. La mujer se acercó, con una intuición extraña, encendió una de ellas con su llama todavía viva. Entonces vio cómo el fuego se extendía a otra antorcha y luego a otra, como si la cueva esperara ese gesto desde hacía tiempo. Cuando la sala quedó iluminada, la mujer retrocedió un paso, profundamente impactada. En el suelo, dentro del círculo, había una figura humana tallada en bajorrelieve, como si alguien hubiese grabado la forma de un cuerpo en el piso mismo de piedra. Pero lo más perturbador era que la figura representaba a una mujer embarazada, con un símbolo sobre el vientre, el mismo símbolo que ella había visto en las tallas anteriores, repetido una y otra vez, como si la cueva quisiera recordarle una historia incompleta. Sintió un impulso irracional de salir corriendo, pero sus piernas no respondieron de inmediato. Aquel lugar no era una sala común, era un santuario o una tumba. El sonido volvió, esta vez más cercano, y con él, un eco leve, casi imperceptible, a la respiración de alguien más. Se giró con rapidez, pero las sombras eran caprichosas y cambiantes, deformadas por el fuego recién encendido. No había nadie allí, pero al mismo tiempo, la sensación de presencia era incuestionable. Su corazón latía con tanta fuerza que casi podía escucharlo rebotando en las paredes. Apretó el diario con fuerza, como si Clara pudiera darle valor desde el pasado. Entonces, una idea cruzó su mente en sí. Clara había sobrevivido lo suficiente para escribir aquello. Quizá también había encontrado una salida, o quizá había dejado instrucciones exactas para la mujer que llegaría después. Tenía que seguir leyendo. Regresó al borde de la sala, sentándose con dificultad en una piedra grande y lisa. Encendió otra antorcha para tener más luz y abrió nuevamente el diario. Clara describía haber llegado al mismo santuario, días después de escuchar los ruidos de la montaña, y lo que Clara relataba a continuación le heló la sangre. Decía que la cueva no era solo refugio, sino un receptáculo de memoria, que cada mujer que había entrado allí dejaba una parte de sí, no como cadáver sino como si la piedra guardara sus temores, sus esfuerzos, su parto, su decisión final. La mujer tragó saliva y siguió leyendo, pese al temblor en sus manos. Clara hablaba de una elección que todas habían tenido que hacer. La página siguiente estaba rasgada en un extremo, pero lo suficiente legible como para comprender el significado. Clara decía que la cueva podía proteger al niño, incluso si la madre no sobrevivía, que había una energía dentro de la piedra que podía nutrir la vida que estaba por nacer, pero para usarla, la madre debía entregarse por completo a sacrificio, una muerte para una vida. La mujer apartó el diario con horror. No podía aceptar aquello, no podía creer que Clara hubiese llegado a ese punto, pero la letra era clara, desesperada, definitiva. La cueva ofrecía una salida, pero no una salida para ambas. Y ahora, ella también estaba allí, enfrentando el mismo juicio silencioso. La mujer respiró profundamente, intentando despejar su mente. No iba a aceptar la idea de que su vida valiera menos que la de su hijo. No iba a repetir el destino de otras mujeres perdidas. Se levantó con dificultad, sintiendo el peso del embarazo y el agotamiento. Miró el santuario una vez más. La figura tallada parecía observarla,
midiendo su decisión. En ese momento escuchó el ruido más fuerte hasta ahora, un estruendo seguido por un temblor que sacudió toda la sala. Varias piedras se desprendieron del techo y cayeron muy cerca de ella. Y entonces entendió que la montaña había tomado partido. La decisión tenía que hacerse pronto, o la cueva decidiría sola. La mujer se giró de inmediato, levantando la antorcha con fuerza para iluminar el origen del sonido. El corazón le brincaba en el pecho, porque aquel ruido no había sido eco, ni crujido, ni movimiento de piedra, había sido una voz humana, muy débil, casi quebrada, pero real. Por un instante creyó que la soledad prolongada estaba jugando con su mente, pero al avanzar unos pasos, escuchó otra vez el murmullo. Era una palabra casi susurrada, pronunciada con dificultad. No distinguió el idioma, pero la tonalidad era humana y desesperada. La mujer apretó el diario contra su vientre, sintiendo que algo nuevo acababa de entrar en juego. No estaba sola, o al menos no de la forma que había imaginado todo este tiempo. Tragó saliva y avanzó hacia el fondo de la sala, temblando. La luz de la antorcha reveló una abertura baja entre dos bloques de piedra, casi oculta por la sombra. Al acercarse, distinguió el sonido más claramente. Era una voz femenina, jadeante, temblorosa, tratando de hablar. La mujer se puso de rodillas y alumbró el interior de la grieta. Al principio solo vio roca húmeda y polvo acumulado, pero cuando acercó aún más la antorcha, el perfil humano apareció. Un rostro delgado, demacrado, con ojos hundidos que la miraron como si hubieran esperado siglos por aquella luz. La mujer embarazada se quedó paralizada, sin saber si lo que veía era un delirio, un fantasma o una sobreviviente. La figura intentó mover los labios, pero la voz se rompió en un gemido casi inaudible. La mujer sintió el alma encogerse. La cueva no solo conservaba memorias, conservaba personas. Con el pulso acelerado, la mujer comenzó a ampliar la abertura con las manos desnudas, arrancando trozos de piedra suelta, tierra y fragmentos secos. No sabía si era lo correcto, pero no podía dejar a alguien allí atrapado. La figura trató de ayudar desde dentro, pero tenía movimientos débiles y torpes. Cuando la grieta se abrió lo suficiente, la mujer pudo ver mejor el cuerpo completo. Era el de una anciana extremadamente delgada, envuelta en harapos y con la piel grisácea, como si hubiese absorbido el color de la piedra. La mujer pensó que era imposible que alguien hubiera sobrevivido allí tanto tiempo. Y sin embargo, aquella anciana estaba viva apenas, pero viva. La anciana trató de incorporar una mano temblorosa, extendiéndola hacia ella. La mujer la tomó, sintiendo la piel áspera y fría como mineral. Entonces la anciana habló, esta vez con voz más clara, aunque quebrada. No todas regresan, dijo, con un hilo de dolor en cada sílaba. La mujer contuvo el aliento. No sabía si la anciana hablaba de Clara, de otras mujeres o de ella misma. La anciana señaló el círculo ritual en el centro de la sala y luego el vientre de la joven. Era un gesto lento, lleno de advertencia. La mujer comprendió que la anciana sabía perfectamente lo que estaba en juego. Intentó hacerle preguntas, pero la anciana respiraba con dificultad. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. Lo único que dijo antes de quedarse sin aire fue un murmullo rasgado: Lee, la última página, antes de que ella despierte. La mujer sintió un vacío helado en el estómago. ¿Quién era ella? La anciana se desplomó hacia adelante, perdiendo el conocimiento. La mujer se inclinó rápidamente, pero aún respiraba, aunque de forma muy débil. No podía cargarla, apenas podía consigo misma. Su vientre pesaba, su cuerpo dolía, y la ansiedad estaba devorando su fuerza de forma implacable. Miró el diario apretado bajo su brazo. Si la anciana tenía razón, la respuesta estaba allí. Y quizá el reloj, si es que la cueva tenía uno, estaba agotándose. Volvió al borde iluminado por las antorchas y se sentó, abriendo el diario con manos temblorosas. Había algo siniestro en la frase: antes de que ella despierte. No sonaba a metáfora, sonaba a advertencia literal, como si algo vivo acechara aquel lugar, esperando el desenlace. Pasó varias páginas con rapidez hasta llegar a un tramo más deteriorado, donde la tinta estaba corrida y la escritura era más acelerada. Clara parecía haber escrito esas líneas en un estado de terror absoluto. Su letra era irregular, desesperada,
salpicada de manchas que podrían haber sido agua. Oh, la mujer leyó en voz baja, sintiendo la garganta cerrarse a cada frase. Clara escribía que, en la noche número 26, había visto por primera vez la forma de la protectora, la entidad de la cueva. Decía que no era un espíritu, ni un animal, ni una ilusión, sino algo que había estado allí desde mucho antes del lenguaje humano, algo que despertaba cuando una madre estaba demasiado agotada para defenderse, pero también algo que podía decidir si aquella vida nueva merecía ser preservada. Clara relataba que la protectora se manifestaba cuando el momento del parto se acercaba, que no atacaba, pero vigilaba, que era como la montaña encarnada, una vieja fuerza sin rostro que ofrecía un trato mudo, una vida por otra, energía por energía. Clara contaba que había intentado negarse, que no estaba dispuesta a morir, pero que su cuerpo ya no respondía, que la montaña había empezado a cerrar pasadizos y apagar la luz, dejándola acorralada. La mujer tragó saliva, sintiendo el sudor correrle por la espalda. Si Clara había escrito eso, significaba que había llegado exactamente al mismo punto en que ella se encontraba. Y solo existían dos posibilidades. Clara había escapado. O Clara era ahora eco, memoria, piedra, como parecía insinuar el diario. Luego llegó al fragmento final del texto legible. Allí, Clara admitía algo terrible. Decía que, al ver que no podría sobrevivir sin entregar algo a la cueva, tomó una decisión desesperada. Dejó de resistirse al proceso. No porque creyera en la protectora, sino porque ya no tenía fuerzas. Pero había un renglón más, uno al que la mujer regresó 3 veces porque no podía creer lo que estaba leyendo. Clara escribió: «Mi hijo nació con vida y no volvió a estar solo en esta cueva». La mujer se cubrió la boca, horrorizada. ¿Significaba eso que el hijo de Clara seguía allí? ¿Sería posible después de tanto tiempo? Un escalofrío recorrió su cuerpo. La anciana inconsciente detrás de la grieta. ¿Y si no era una mujer? ¿Y si era algo más antiguo? El suelo volvió a vibrar, esta vez de forma tan marcada que la mujer tuvo que sostenerse de la piedra para no caer. El techo tronó, como si una fuerza enorme estuviera empujando desde el interior. Desde el pasillo al fondo se escuchó un sonido más profundo que cualquier otro, hasta entonces, una respiración que no pertenecía a ninguna criatura humana. Era lenta, pesada, casi tectónica, como si la montaña estuviera inhalando desde su núcleo. La mujer cerró el diario de golpe, su mente al borde del pánico. No tenía palabras para describir la sensación de estar siendo observada por algo que existía desde antes de la historia. Algo que despertaba porque el ciclo estaba repitiéndose, y el suyo estaba cerca del final. La mujer tomó aire y se obligó a levantarse. La antorcha temblaba en su mano. Su vientre se tensó con un dolor repentino, como una contracción profunda que le arrancó un gemido involuntario. El parto estaba comenzando, en el peor sitio posible. Con la voz temblorosa, la mujer se quedó quieta unos segundos, mientras intentaba recuperar el control sobre su propio cuerpo. No podía dar a luz allí, sola. No podía dejar que aquella entidad, fuera cual fuera, tomara la decisión por ella. Recordó las palabras de la anciana antes de que ella despierte. Significaba que aún quedaba una oportunidad, una elección, pero iba a tener que hacerla ahora, o la cueva decidiría por ella. Miró la grieta donde la anciana seguía inconsciente, respirando con dificultad. Luego miró el círculo ritual, con sus símbolos antiguos, y su sombra petrificada, de una mujer embarazada, grabada en la piedra. 2 caminos, ninguno fácil, a ninguno seguro. La montaña exhaló una última vibración profunda, como marcando el límite. La mujer apretó los dientes, sintió otra contracción desgarradora, y tomó una decisión. No iba a repetir la historia de Claran, no iba a entregar su vida, porque la montaña lo exigiera. Iba a romper el ciclo. Como aferró la antorcha y el diario, preparándose para enfrentar lo que estaba por venir, porque la protectora ya estaba allí, y había abierto los ojos. La noche cayó sobre la montaña con un silencio tan pesado que Ana sentía que hasta su corazón había disminuido el ritmo dentro del pecho. En el interior de la cueva, el fuego agonizaba en brasas e iluminaba apenas los contornos de las paredes frías y del vientre abultado que ella acariciaba para mantener al bebé tranquilo. La lluvia martillaba las piedras afuera, como una advertencia repetida desde su llegada a aquel escondite: «Tú no deberías estar aquí». Sin embargo, no tenía elección. La persecución aún seguía allá afuera, y cada trueno sonaba como el eco de pasos que no podía ver. Ana contaba los días rayando la pared con una piedra, y ahora
El número 24 ya estaba marcado, irregular, pero firme. 3 días para completar lo inimaginable en sobrevivir 27 días allí dentro. Pero en ese instante, algo empezó a cambiar en el silencio profundo de la oscuridad. Un olor a tierra mojada, más intenso de lo normal, surgió, y Ana sintió que ya no estaba sola. Su mano alcanzó instintivamente el cuchillo de piedra, y su mirada siguió el sonido bajo de una respiración que no pertenecía a ella. El sonido vino del fondo de la caverna, donde la oscuridad era más espesa y el suelo estaba cubierto por una fina capa de barro endurecido. Ana tragó saliva, ajustó su postura y contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento la delatara. El vientre pesaba, apretaba, y el bebé parecía moverse más de lo habitual, como si también sintiera la tensión del momento. Desde el punto donde surgía el sonido, algo se movía con lentitud, como si tuviera patas arrastrándose contra el piso. Una criatura, un animal herido o alguien escondido. Ana respiró más hondo y dio un paso hacia adelante, lenta y cuidadosamente, llevando consigo la frágil llama de una antorcha improvisada. La luz avanzaba solo centímetros por vez, revelando salientes sombras que parecían desplazarse y humedad escurriendo por la roca. Entonces, al alzar la antorcha un poco más, vio reflejos que no eran ojos de animal, sino pequeños fragmentos metálicos brillantes, como si alguien hubiera excavado allí, como si hubiera algo enterrado. Ana se aproximó, a pesar del miedo creciente. Cuando llegó lo bastante cerca, vio que el barro removido formaba una pequeña cámara abierta, a pocos metros de la pared. Dentro de ella había un objeto metálico retorcido, incrustado en la tierra, como si hubiera sido colocado allí mucho antes de su llegada. Su forma recordaba a una caja antigua, cubierta de símbolos que no reconocía, pero que parecían grabados con precisión. El corazón de Ana golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Un pensamiento la cruzó como un chispazo. Esto es más antiguo que yo, más antiguo que todo aquí. La respiración detrás de ella se volvió más nítida, y se dio vuelta rápidamente, pero no vio nada más que oscuridad. El aire pareció moverse dentro de la cueva, aunque allí no había espacio para viento. La llama titiló, y Ana percibió que tal vez estaba presenciando algo que no debía. Sin embargo, ahora que ya había visto, no podría simplemente ignorarlo. Se arrodilló con cuidado, ignorando la molestia en la espalda y el peso de un embarazo que estaba llegando al límite. La caja metálica estaba firme, adherida al suelo como si hubiera crecido allí, y sus dedos embarrados recorrieron suavemente los símbolos grabados. Uno de ellos parecía representar a una mujer con los brazos extendidos y un círculo sobre el vientre. Otro mostraba montañas con líneas que indicaban cavernas, como si fuera un mapa. Ana sintió un escalofrío subiéndole por la columna hasta erizarle la piel. Entonces escuchó, con total claridad, una voz que parecía resonar dentro de las paredes mismas de la montaña. No era humana, ni tampoco sonaba amenazante. Era un susurro grave, impersonal, demasiado antiguo para identificarse. Ana se incorporó de golpe, haciendo que la antorcha vacilara en sus manos. La voz desapareció tan repentinamente como había surgido, dejando un silencio aún más aterrador. La cueva se oscureció cuando la llama casi se apagó, y Ana se apresuró en ajustar el paño que envolvía el palo, recuperando una pequeña llama más estable. Cuando la luz volvió a levantarse, vio algo que antes no estaba allí, un pequeño símbolo trazado en la pared frente a ella, recién grabado, tan fresco que el polvo aún caía de su superficie. Era el mismo símbolo de la mujer con el círculo sobre el vientre, el mismo que estaba en la caja. Ana dio un paso atrás, sintiendo el instinto de supervivencia gritarle por dentro. Algo se estaba comunicando con ella, algo que no era humano, o tal vez era humano, pero de otra época lejana. El bebé volvió a moverse, y Ana colocó una mano sobre su vientre intentando calmarlo, pero recordó que todo aquello podía significar peligro. Estaba sola. La respiración volvió a escucharse, esta vez más cerca, casi detrás de su oído. Ana giró con rapidez, apuntando con el cuchillo de piedra, pero otra vez no había nadie. El silencio se volvió opresivo, como si la cueva hubiese contenido el aire para observar qué haría a continuación. Entonces, con mucho cuidado, regresó hacia la caja metálica e intentó sacarla de la abertura en el barro. Al principio no se movió, como si estuviera enraizada al suelo mismo. Pero después de aplicar más fuerza, sintiendo cada músculo temblar, escuchó un chasquido seco. La caja se soltó 1 centímetro, y en ese mismo instante, toda la cueva vibró,
como si una explosión lejana hubiese resonado en las rocas. Ana cayó de rodillas sujetándose el vientre, y el eco persistió durante varios segundos. Cuando terminó, el ambiente quedó más silencioso que nunca, y entonces la respiración cesó. Ana no sabía si debía continuar intentando retirar la caja de aquella grieta oculta, pero ya había llegado demasiado lejos para desistir. Con movimientos calculados, volvió a tirar del objeto, dando pequeñas pausas para respirar y obligar al aire a entrar en sus pulmones cansados. El dolor en la espalda se mezclaba con una sensación mucho más intensa que comenzaba a extenderse por el vientre. El parto podía estar demasiado cerca. No ahora, no allí, no sola. El pensamiento le provocó un pánico silencioso que reprimió, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, tras casi un minuto de esfuerzo continuo, la caja salió completamente, dejando un agujero oscuro y profundo en el suelo. Pero para su horror, cuando levantó el objeto, vio que la parte inferior no era lisa. Había una marca de manos humanas, como si alguien la hubiese sostenido antes de ser enterrada. Un escalofrío tan fuerte recorrió a Ana que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La marca de manos parecía reciente, pero a la vez antigua, como si alguien hubiese tocado la caja décadas atrás y la marca hubiera quedado grabada en el metal de alguna forma desconocida. El símbolo de la mujer encinta parecía ahora palpitar en la superficie. Ana respiró profundamente y decidió que tenía que abrirla de cualquier forma. Si allí dentro había algo que pudiera ayudarla a sobrevivir, no podía ignorarlo. Pero al buscar una cerradura, no encontró ninguna ni bisagras, ni ranura, ni mecanismo visible. Era como si el metal hubiera sido moldeado en una sola pieza. Sin embargo, cuando colocó la mano sobre el símbolo principal, sintió que el objeto vibraba suavemente, como si reconociera su toque. El metal se calentó bajo su piel. La caja emitió un sonido grave, profundo, orgánico. Esta vez, la voz que había escuchado antes volvió a resonar, pero mucho más fuerte, y ahora inteligible, aunque en un idioma que jamás había oído. Las paredes de la cueva comenzaron a reflejar el sonido como si fuera el interior de una campana subterránea. Ana retrocedió instintivamente, pero la caja siguió pegada a su mano como si se hubiese fusionado con su piel. Intentó soltarla, pero no pudo. La vibración aumentó, y un resplandor sutil salió de las líneas que formaban los símbolos. El suelo bajo sus pies volvió a temblar, y pequeños fragmentos de roca empezaron a desprenderse del techo. Al levantar la mirada, vio grietas que antes no existían formándose como venas en la piedra. El bebé se movió violentamente dentro de ella, y una oleada de contracción le recorrió todo el cuerpo. El parto estaba comenzando, y ella seguía atrapada a la caja. Con toda la fuerza que le quedaba, tiró de la mano hacia atrás, y la unión finalmente se rompió, haciendo que Ana cayera hacia atrás, soltando un grito ahogado por el dolor de las contracciones. La caja cayó al suelo, pero siguió brillando como si estuviera viva. El aire se volvió más cálido, y pequeñas partículas luminosas empezaron a surgir de las paredes, como si la cueva estuviera liberando una energía almacenada durante siglos. Ana intentó levantarse, pero otra contracción la dobló, dejándola de rodillas, respirando con dificultad. No había tiempo. El bebé estaba llegando. En medio del desespero, miró la caja iluminada y comprendió: no era simplemente un objeto antiguo. Era un instrumento, una llave, o quizás algo que reaccionaba específicamente a su presencia y a la del bebé. Y entonces, mientras intentaba arrastrarse hacia atrás, algo empezó a emerger del agujero dejado en el suelo. Era una estructura cristalina, como si una columna hecha de piedra brillante estuviera naciendo desde el interior de la montaña. El cristal emitía el mismo brillo que la caja e iluminaba la cueva con un tono azul profundo que hacía imposible ignorar la sensación de que aquel lugar no era solo un refugio sino un santuario. Ana miró la estructura en formación y, incluso en medio del dolor, tuvo una certeza: aquello estaba despertando porque ella estaba allí. Quizá siempre había estado destinado a eso. Pero la pregunta más aterradora permanecía: ¿era algo bueno o algo terrible? Otra contracción estalló en su interior, y Ana cayó de lado, sujetándose el vientre mientras respiraba a gemidos. La cueva se iluminaba cada vez más, y el sonido de la voz ancestral volvió, ahora tan potente que parecía una presencia material. Algo, o alguien, estaba llegando, y ella estaba sola. La cueva vibraba con un rumor que parecía provenir del centro de la tierra, y Ana comprendía que ya no había más tiempo para dudas ni miedo, pues el parto
avanzaba con fuerza y dolor, creciente, empujándola hasta el límite de su resistencia física y emocional. El cristal que había brotado del suelo se expandía lentamente, emitiendo ondas de luz azul que hacían imposible distinguir el techo de la oscuridad circundante, como si la caverna se abriera hacia otra dimensión. La voz antigua seguía hablando en un idioma desconocido, pero ahora Ana sentía que no necesitaba comprender racionalmente, pues una parte de su cuerpo, quizá su alma, traducía aquello en instinto, en certeza, en un llamado que se dirigía a ella y al bebé. Una contracción violenta le desgarró el vientre desde dentro, obligándola a gemir mientras se aferraba a las piedras húmedas para no perder la conciencia. Su respiración se volvió corta, rápida, entrecortada por temblores que recorrían sus piernas y su espalda, preparando el cuerpo para el nacimiento inevitable. Afuera, la tormenta rugía como una bestia que anunciaba un cambio en el mundo de los vivos. Ana sabía que, si sobrevivía a ese momento, nada volvería a ser igual. La montaña no permitiría que saliera sin ver toda la verdad, y la verdad estaba a punto de revelarse. La luz que emanaba del cristal se intensificó, volviendo el ambiente tan claro como un amanecer subterráneo, y las paredes revelaron inscripciones ocultas que nunca antes habían sido visibles, como si esperaran únicamente el momento correcto para surgir de la roca. Cada símbolo brillaba con su propia pulsación, recordando latidos, como si toda la gruta estuviera viva, consciente y presenciando el nacimiento que se acercaba. Ana, tomada por el dolor, comprendió que algunas de las inscripciones mostraban escenas de mujeres embarazadas entrando en la cueva, guiadas por figuras antiguas, quizá sacerdotisas, quizá guardianas de un conocimiento perdido. Su mente luchaba por mantener claridad mientras su cuerpo se preparaba para expulsar al niño, y una pregunta la taladraba: ¿cuántas mujeres habían pasado por allí antes? Existía una línea secreta, una herencia olvidada que ella, por destino o casualidad, acababa de reactivar. El bebé se movió con fuerza y Ana gritó, sintiendo romperse el líquido amniótico y esparcirse sobre el suelo frío. Su respiración se volvió agitada y lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. La voz antigua cayó de repente. El silencio lo ocupó todo. Ana era la hora. El dolor se extendió por sus caderas, su espalda y todo su vientre, arqueando su cuerpo como un arco tensado a punto de dispararse. Pero Ana ya no tenía fuerza para pensar, solo para reaccionar, solo para empujar. Sus manos se clavaron en el suelo, sintiendo la arena y la piedra deshacerse entre sus dedos, con un olor mineral más intenso que nunca, casi metálico. El cristal continuaba pulsando con un ritmo similar al de un corazón gigante enterrado, y Ana sintió que algo cambiaba en el aire. Una presencia, no una persona, no un animal, sino algo más. Observándola, la temperatura aumentó, y el calor cubrió su cuerpo como si una hoguera se encendiera alrededor. Otra contracción la hizo gritar y empujar, obligando a su cuerpo a obedecer, aunque la fatiga la estuviera desgarrando. El bebé avanzaba. Ana sudaba, temblaba, luchaba. Cada segundo parecía eterno, como si la montaña hubiese detenido el tiempo para presenciar aquel nacimiento, pero no podía detenerse. Era ella, su hijo y la cueva ancestral. De pronto, una figura surgió en la luz, proyectada en la pared como una sombra nítida sin cuerpo físico que la originara. Una silueta femenina con largos cabellos y los brazos extendidos emanaba calma. Ana sintió miedo y paz al mismo tiempo, como si alguien muy antiguo le dijera sin palabras que ya no estaba sola. Una ola de dolor la atravesó, pero esta vez vino acompañada de fuerza, como si aquella presencia le prestara su energía. Ana empujó, gritó, mordió su propio labio para no perder la conciencia, y entonces lo sintió. Ana, el bebé estaba saliendo. El aire vibró, y 1000 puntos luminosos llenaron el espacio, como luciérnagas de fuego. La figura se inclinó para acoger el momento, y Ana vio lo imposible. La sombra sostuvo otra sombra, la de un bebé proyectado junto a ella. Era como ver el nacimiento en dos mundos al mismo tiempo. Una lágrima rodó por su rostro. La siguiente contracción sería como una avalancha. El grito que escapó de su garganta resonó como si toda la montaña hubiese respondido, y en esa explosión de dolor y vida, el bebé finalmente salió, cayendo en sus manos temblorosas y ensangrentadas. Ana jadeaba, lloraba, reía y sollozaba al mismo tiempo, dominada por un colapso emocional que mezclaba alivio y desesperación. El bibi loro, un sonido fuerte, vivo, que resonó como una campana pura dentro de la cueva. El cristal reaccionó al instante, iluminándolo todo,
con un resplandor más intenso, y las inscripciones de las paredes comenzaron a reorganizarse como si se estuvieran reescribiendo. La figura femenina proyectada se volvió hacia el muro, tocando los símbolos con mano sombra, y Ana comprendió que era testigo de algo mayor, era en el registro de un nuevo nacimiento añadido a aquel santuario. Cortó el cordón con la cuchilla de piedra, con cuidado y reverencia, sosteniendo al bebé contra su pecho. Afuera, la tormenta empezaba a ceder. Algo había cambiado en el mundo. El cristal disminuyó su brillo hasta convertirse en una luz suave y acogedora, como si el momento más intenso hubiera pasado, y ahora la cueva guardara únicamente recuerdos. La figura femenina se volvió hacia Ana, y esta vez su sombra se deslizó por la pared lentamente, como una despedida, antes de desaparecer. Ana, aún tratando de recuperar el aliento, notó que el bebé había dejado de llorar y dormía tranquilo, como si supiera que estaba protegido por fuerzas más antiguas que cualquier amenaza humana. Las paredes solo reflejaban ahora destellos tenues, y volvió el silencio, pero ya no era opresor, era calmado, sagrado. Ana respiró hondo, abrazó al niño, y por primera vez desde que entró allí, sintió verdadera paz. Había sobrevivido. El bebé también, pero la historia no había terminado. El mundo exterior seguía allí. Recuperando fuerzas, Ana acomodó el paño que cubría al bebé, asegurándose de que estuviera bien abrigado, pues el aire comenzaba a enfriarse de nuevo cuando el cristal terminó de retraer su luz. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba agotado y tuvo que apoyarse en la pared para encontrar equilibrio. Al incorporarse, notó que el agujero del cual emergiera el cristal se había cerrado parcialmente, como si la montaña se reacomodara, sellando una vez más el secreto. El objeto metálico ancestral todavía estaba en el suelo, pero ahora apagado, sin brillo, como si hubiese cumplido su propósito. Ana comprendió que no podía dejarlo atrás, y decidió llevárselo, sintiendo que, de alguna manera, también le pertenecía. La cuchilla, la antorcha, el bebé y la caja era todo lo que tenía, y era suficiente. Con enorme esfuerzo, Ana caminó hacia la salida de la cueva, que ahora parecía ligeramente diferente, como si el techo se hubiera elevado unos centímetros para permitir mayor circulación del aire. El pasadizo estaba iluminado apenas por el brillo residual del cristal, y la oscuridad exterior ya no parecía tan amenazadora. El sonido de la lluvia se había extinguido por completo, y a medida que avanzaba, Ana percibió el olor húmedo de la tierra mezclado con un perfume de flores silvestres que no existían antes allí. Cuando finalmente alcanzó la boca de la cueva, vio el cielo despejado y estrellado, y la montaña silenciosa, como si hubiera entrado nuevamente en descanso, después de presenciar otro capítulo de su historia ancestral. El viento sopló suave sobre su rostro como un saludo. Ana respiró profundo. Ana estaba viva. Su hijo estaba vivo. Pero una última revelación la aguardaba fuera. Al dar el primer paso hacia el exterior, Ana escuchó un sonido de piedra contra piedra a su espalda. Se volvió, temiendo que algo saliera detrás. Pero vio simplemente como la entrada comenzaba a cerrarse lentamente, como una boca mineral que se sellaba tras liberar su sagrado contenido. La montaña ocultaba otra vez su secreto, y Ana entendió: nadie que llegara después encontraría lo mismo. El ciclo solo se repetiría cuando el destino eligiera a otra mujer. Levantó al bebé, acariciando su pequeña cabeza, y finalmente se alejó de la caverna, caminando por la pendiente mientras la luz de la luna proyectaba largas sombras rocosas. Cada paso dolía, pero ya no había miedo en solo propósito. El niño dormía en paz, y Ana sentía que él no era solo su hijo Ann, era heredero de algo que nadie más comprendería. Al descender hacia el valle, Ana vio luces a lo lejos, quizá linternas, y finalmente comprendió que la habían estado buscando todo ese tiempo. Su corazón se aceleró y sus piernas hallaron fuerzas inesperadas, pues debía llegar hasta ellos antes de que perdieran la esperanza. Cuando las primeras voces llegaron a sus oídos, las lágrimas ardieron nuevamente. Ya no estaba sola. La figura femenina se había marchado, pero otras manos humanas la sostendrían ahora. Desde lejos alguien gritó su nombre, y Ana respondió con voz débil pero firme, sabiendo que en ese instante su vida comenzaba otra vez. El bebé se movió, despertando por primera vez fuera de la oscuridad, y abrió los ojos. Un nuevo mundo lo esperaba. Cuando los rescatistas alcanzaron a Ana, quedaron impactados al verla viva, sosteniendo un recién nacido, tras casi un mes desaparecida en las montañas. No había explicación racional posible,
y Ana sabía que ninguna palabra podría transmitir lo que había presenciado allí dentro. Solo dijo que sobrevivió como pudo, que el bebé nació antes de tiempo y que ahora debía descansar. La cargaron en una camilla improvisada, descendiendo con cuidado para no despertar al niño. A la distancia, Ana miró una última vez la cima de la montaña y juró ver un destello azul pulsar un instante antes de apagarse. Sonrió, la montaña se despedía. El secreto estaba a salvo. En los meses siguientes, Ana se recuperó y crió a su hijo con fuerza y dedicación, pero nunca contó la verdad completa a nadie, temiendo que la historia fuera negada o profanada. Solo la escribió en un cuaderno registrando cada símbolo, cada visión, cada lágrima, cada minuto de los 27 días que pasó en la cueva. Años más tarde, cuando el niño creció y mostró una inteligencia poco común, Ana entendió la magnitud de lo ocurrido. Él llevaba algo diferente dentro, una claridad que nadie más poseía. Cuando llegó el momento, ella le entregó la caja metálica apagada, guardada como última prueba física de aquel suceso. El niño la toca, y la caja brilló. Ana lloró. La profecía, el ciclo, el llamado, todo continuaba. Y aquella historia, real y vivida en Perú, en el año 1967, se convertiría en lección no solo para una familia, sino para cualquiera capaz de escucharla y ver más allá de la superficie. La cueva no fue prisión sino santuario. El dolor no fue castigo sino tránsito. El miedo no fue enemigo sino puerta. Ana aprendió el mayor de los secretos. Dentro de cada oscuridad hay una luz esperando ser despertada. El niño que nació allí cargaba no solo vida, sino legado. Cuando Ana cerró su cuaderno por última vez, ya sabía que aquella historia jamás tendría un final, solo continuación. Cada nacimiento es di el gen modo, una nueva caverna que se abre. Y así fue como todo comenzó.